Con ese himno, bellas palabras de vida, vamos a invitar a nuestro pastor Carlos Machado, que nos trae el tema Un rastro de sangre. Prestemos atención. Adelante, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana y sea Él hablándonos con su palabra. Gracias te damos, oh Dios, por todo lo que nos has dado. Gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por cada una de las cosas que tú nos das, por esa misericordia tan grande y majestuosa que tú nos muestras. Y gracias te damos por tu fidelidad para con nosotros. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, guiándonos en esta mañana y que seas dándonos de tu conocimiento, de tu verdad y de tu ánimo también, para que sea todo lo que aprendamos aplicado a nuestra vida y podamos seguir adelante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este pasaje de Hebreos encontramos una referencia bastante significativa que hace el autor en relación a los testigos que están alrededor. Él dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando hablamos del cristianismo, a veces pensamos o a veces nos sentimos solos, pero realmente no es así. Tenemos una gran nube de testigos y una gran nube de personas que han sido testigos de la fe y han sido testigos de la verdad y han sido testigos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos de estos testigos, creo que es bueno saber un poquito de historia de lo que ha sido la iglesia del Señor a través de los siglos. Y existe un hilo de sangre de testigos, de gente que entregaron su vida. Una de las partes significativas que a mí siempre me ha impactado en la vida ha sido cómo llegó el Evangelio a nuestro país y la manera en que los primeros misioneros vinieron a nuestro país y lo que sufrieron para poder tener la oportunidad de llevar el Evangelio. Y por eso es importante que nosotros podamos ver un poco sobre ese crecimiento, sobre ese desarrollo de la historia de la iglesia. Pero antes de eso, cuando hablamos de testigos, hablamos de personas que estuvieron relacionadas con la iglesia del Señor, que eran parte de la iglesia del Señor en algún momento, en algún lugar específico. Y quisiera hablarles antes de todo de 10 marcas de una iglesia de Cristo, las 10 partes que identifican a una iglesia y cómo pensamos que la iglesia es una iglesia de Cristo. Regularmente cuando hablamos de iglesias, nosotros buscamos nombres y los nombres son significativos de muchas cosas. Y para la gente el nombre casi que define a una iglesia, pero desde la historia el nombre no dice mucho. Realmente dicen las marcas que tiene esa iglesia y las marcas que hace esa iglesia. Por ejemplo, he descubierto en el transcurso de lo que es estudiar la historia de las iglesias, ver cómo de país en país cambia la perspectiva de las agrupaciones y cómo es cada grupo difiere de país a país o de continente o bien de sector. Por ejemplo, Suramérica, los creyentes de Suramérica son muy diferentes a nosotros en Centroamérica. Y los de Centroamérica, ya bastante influenciados con los norteamericanos, no sentimos tanta diferencia con ellos en cuanto a doctrinas y algunas prácticas, pero aún así hay una diferencia que a veces es un poco desconocida. Pero las iglesias tienen diferencias. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de una iglesia que testifica, tenemos que saber cuáles son las marcas de esa iglesia. Y tenemos que distinguir dos cosas. La primera es que existe una doctrina
Y lo segundo, existe una práctica. La práctica va a ser diferente entre iglesias, pero la doctrina debe ser la misma. O sea, la doctrina es lo que une la fe y lo que hace un testigo. Pero la manera en que lleva la práctica eso puede variar. O sea, puede ser un poquito diferente. Y muchas veces las iglesias tenemos el defecto de poner a la práctica más influencia que a la doctrina. Y entonces comenzamos a juzgar iglesias o comenzamos a juzgar grupos por prácticas y no por doctrinas. Ahora, la doctrina es la parte esencial que forma una iglesia. Y una de las primeras doctrinas, de estas 10 doctrinas básicas, la doctrina principal es que la iglesia tiene un fundador. Y ese fundador es precisamente nuestro Señor Jesús. El primer principio en el conocimiento de una iglesia es que la iglesia tenga bien claro que el dueño de ella es Jesucristo. Él fue el que la fundó en su ministerio terrenal, Él fue el que fundó su iglesia, Él fue el que la estableció, Él fue el que prometió que creciera y que se hiciera lo que hoy es, y Él prometió que iba a seguir creciendo y que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Jesús prometió edificar su iglesia. Ahora, la iglesia no se edifica sola. Nosotros podemos edificar parte, pero la iglesia realmente quien edifica es Jesucristo. Él es el que está edificando su iglesia. Entonces, vamos a la parte de quién es el que dirige una iglesia. Si Jesucristo dirige una iglesia, vamos siempre a las Escrituras. La palabra de Dios es la única que nos puede decir cómo vivir o qué hacer en una iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18, encontramos al apóstol Pablo diciendo lo siguiente sobre Jesucristo en relación a la iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Quiero hacer un alto allí. Espero en Dios poder ver todo el tema hoy, pero hagamos un alto allí. ¿Cómo le llama a la iglesia? ¿Cuál es el término que utiliza allí en el verso 18? Él es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Ahora, aquí tenemos que entender un aspecto. El cuerpo tiene que tener unidad, coordinación y funcionamiento. Cuando el cuerpo se enferma, comenzamos a tener vaivenes, ¿verdad? Empezamos a sentirnos un poco mal, decaídos, en fin, porque nuestro cuerpo se enferma. Pero el cuerpo trabaja en una unidad, en una consonancia. Ahora, esto no es posible a nivel general. Si usted busca las iglesias, las denominaciones, usted se va a asombrar la cantidad de denominaciones que hay. O sea, la cantidad de iglesias que hay. Y ninguna tiene unidad. Ninguna iglesia tiene unidad. Una de las tristes realidades del cristianismo moderno es que no puede permanecer unido. Regularmente hay luchas entre ellos. Entre todos los grupos cristianos siempre hay una lucha, un altercado interno. Pero dice la Biblia que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí tenemos un cuerpo. Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ser preeminente es estar sobre todos. Él tiene la preeminencia. ¿Qué es lo que hace un verdadero hijo de Dios y qué es lo que hace una iglesia cuando tiene que hacer la voluntad de Dios? Mira a Cristo y sigue a Cristo. No va a ser otra cosa. O sea, no puedo yo ni nadie más tomar una decisión sobre Cristo. Por eso decimos que la doctrina no es negociable. Si la iglesia aquí dice, vamos a tomar la decisión de cambiar la doctrina de la Trinidad, porque no entendemos la doctrina de la Trinidad, entonces vamos a cambiar eso y vamos a empezar a poner algo más sencillo. Eso no lo puede hacer la iglesia. Ya eso es una doctrina, no se puede cambiar, no es negociable. Dios es un ser en 3 personas y se ha explicado tantas veces y se entiende bien. Las sectas son las que rechazan eso. Pero una iglesia no puede decidir sobre eso. La doctrina es doctrina.
La Biblia dice que el cuerpo de la iglesia es local. Si yo quiero cambiar eso y hacerlo más grande y más místico, estoy en contra de lo que Cristo ha dicho en su palabra. O sea, yo tengo que creer lo que Dios dice y tengo que sujetarme a eso. Él es la cabeza, Él es el fundador. Hay un aspecto legal muy interesante que sucede en nuestro país y casi creo que en todo lugar, que son las fundaciones. Esa palabrita que viene también de fundador. Una fundación, cuando se establece, cuando se funda, tiene un propósito. Y usted en la fundación pone un propósito y declara, no es igual que las asociaciones. Por ejemplo, la asociación es distinta. Pero la fundación usted dice, vamos a tener una fundación con este propósito. El propósito es trabajar para niños. Esa fundación no puede hacer otra cosa. Solamente puede trabajar para niños. Si intenta hacer algo es ilegal y por lo tanto va a sufrir una sanción. Para poder usar otra cosa tiene que abrirse, entonces la fundación tiene que especificar muy claramente qué es lo que tiene que hacer, de lo contrario no se puede mover, es totalmente fija. Esa es la fundación. Por eso usted ha oído la fundación Bill Gates, o ha oído la fundación de los Arias, o ha oído la fundación esto, la fundación aquello. Son fundaciones específicas. Ahora, las fundaciones tienen una característica. Las fundaciones hacen que el fundador sea el dueño de todo. Allí no hay juntas, o sea, él tiene más autoridad. Él puede designar que la fundación tiene un propósito y él va a permanecer allí de manera constante. Entonces, por eso cuando se habla de fundaciones y usted oye que alguien dice, se está donando, bueno, como el caso de los grandes adinerados, dio $200 millones a la fundación tal, y se averigua usted que la fundación es de él. Entonces, lo que está haciendo es solo pasando el dinero de cuenta. Es un asunto que le sigue perteneciendo. Es exactamente, más o menos la idea, no es exactamente, pero es más o menos la idea de la iglesia de Cristo. El fundador es Cristo. Él nunca va a dejar de ser dueño de su iglesia. Él es cabeza, Él es supremo, Él es rey. Él es el dueño de su iglesia. Eso nunca va a cambiar. Y eso no va a permitir Él que nadie le quite ese lugar. Él nunca lo va a permitir. Por eso es que en 1 Corintios, capítulo 3, existe un llamado muy fuerte sobre cómo yo actúo con la iglesia, ya nosotros como personas. Porque cuando hablamos de la iglesia local, hablamos de la iglesia de Cristo. Si no logramos creer eso, no vamos a poder permanecer en una unidad correcta. Si yo creo que la iglesia es de Cristo, trabajamos para Cristo en unión de lo que Cristo ha dicho, haciendo las cosas como deben suceder. Versículo de 1 Corintios 3, el versículo 16. Aquí él dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primer punto es que él no viene hablando de personas individuales. Él viene hablando de una iglesia. Y él viene hablando de cómo se edifica una iglesia. Y él dice, vosotros como iglesia sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ok? En 1 Corintios 6 sí habla de individuos, pero en este pasaje no. Aquí habla de la iglesia colectiva, en la manera de cuerpo. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo hemos visto en la historia y es algo que quiero enfatizar. La historia ha demostrado cómo el mundo ha tratado de destruir la iglesia y ha venido en contra de la iglesia del Señor, y lo que ha sufrido es pérdida. Y cada vez sufre más y más. Los países que regularmente han tenido gobiernos que no benefician en nada y que han destruido a la sociedad, comenzaron desechando y despreciando la iglesia. De esa forma comienza y terminan en el caos. Porque el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso algunos preguntan, pero ¿cómo países
que reprimen tanto como, bueno, no lo voy a mencionar, pero los países muy grandes, comunistas que tienen una gran estructura y están prosperando mucho. ¿Por qué están prosperando? Hay algo interesante en la historia de ellas. Se enteraron que entre más suprimen a la iglesia, a las iglesias, más iglesias se nacen. El cristianismo más fuerte está en Asia. Hay muchos números de iglesias. Imaginen que hay tantas iglesias allá que el gobierno tuvo que abrirse un poquito para darle oportunidad a las iglesias y eso ha beneficiado a todo el país. Porque el que destruye el templo de Dios, Dios le destruye a él. Y lo hemos visto también en los Estados Unidos. Entre más suprimen la iglesia, más cosas malas surgen. Porque Dios no va a permitir que su iglesia sea destruida. Va a destruir también a esa influencia. Él es su cabeza. Él es el que la defiende. Ahora, la iglesia, para que sea una buena iglesia, no solo debe creer que Cristo es su Señor, sino que debe tener una regla de fe, una norma de fe. Todas las iglesias, cuando hablamos de la norma de fe, a veces nosotros aquí tenemos una declaración de fe, pero se llama declaración de fe o mensaje y fe. No le decimos un estatuto de fe, porque un estatuto es algo que no se puede cambiar. ¿Por qué es una declaración de fe? Porque las declaraciones de fe es lo que entendemos que Dios ha dicho en su palabra y hacemos un resumen para que la gente que venga sepa cómo interpretamos la Biblia. Pero el estatuto de fe y la regla de fe de toda iglesia de Cristo es este libro, ninguno más. Ella es la norma de fe. Entonces, si tenemos que discutir algo, vamos a la Biblia. Usted va a encontrar gente que va a decir, es que la Biblia es solo para cierta cosa. La Biblia no debe ponerse ni a Dios cuando vamos a tratar asuntos de este mundo. Hay personas que creen que cuando hacemos algo mundano, o sea, del mundo, no mundano de pecaminoso, sino de este mundo, hacemos algo que es terrenal, Dios no tiene por qué estar. Y es donde comienzan los conflictos en las iglesias. Hay muchas personas que no pueden ver a Dios en cada parte de lo que hacemos. Y Dios tiene que estar en cada parte de lo que hacemos. Por ejemplo, nosotros tenemos música, tenemos un piano y tenemos instrumentos. Pero ¿para qué es la música? La música no es para que usted se divierta. La música no es para que yo me sienta bien y ¡ay, qué lindo! Me relajé, toda la angustia que tenía. No es para eso la música. ¿Para qué es la música cristiana? ¿Para qué es la música en un culto? Para adorar a Cristo. No es para yo sentirme bien. En el momento que yo pienso que la música es para yo sentirme bien, ya no estoy siguiendo la norma de la Biblia. Yo adoro a Dios porque ese es su mandamiento y tengo que obedecerle a Él. Eso es lo que dice su palabra. Ahora, la práctica de la música tiene mucha tela que cortar. Es otro tema que se podría hablar después. Pero tenemos que ver que la norma de seguimiento es la palabra de Dios. ¿Cómo está edificada la iglesia? Efesios capítulo 2, versículo, vamos a ver. Perdón, estoy en Filipenses. Efesios 2, versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Usted cómo puede leer a un apóstol? ¿O usted cómo puede leer a un profeta? No lo va a buscar afuera. Usted va a encontrar a muchos apóstoles y profetas afuera, pero todos son falsos. Usted tiene que venir a este libro. Aquí están escritos lo que Dios ha dicho de los apóstoles y profetas. Jesús dijo, yo enviaría escribas. Por eso hay algunos que no eran apóstoles ni profetas, como Santiago o como otros personajes de la Biblia. Pero Dios dijo, yo enviaré. Y aquí está. Esta es la voluntad de Dios. No hay otra. Esta es la única regla de fe de una iglesia, la palabra de Dios. Entonces, usted se da cuenta cuando una iglesia es una iglesia que ama a Jesús, porque es una iglesia que estudia con profundidad la Biblia. Muchas iglesias tienen devocionales, pero el devocional solo calma la sed, pero no la quita.
Eso es igual que usted llegue muy cansado y le den un vasito de agua, usted siente fresco, pero no le quita la sed. Usted quiere tomar agua que le quite la sed. ¿Y cómo toma el agua? No en corcor. Tiene bastante agua y va poquito a poco hasta que la sed se calma. Pero usted tiene que tomar lo suficiente. No es un asunto de ligero, es algo que tiene que ser beneficioso. Y cuando hablamos de la Biblia, hablamos precisamente de eso. La única regla de fe y práctica de una iglesia es la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 5, el apóstol nos dice lo siguiente, en el versículo 14 al 16. Perdón, del 11 al 14, disculpen allí. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora que ustedes que estamos todos llevando Hebreos en la mañana, vamos a ver que a veces es complicado explicar ciertas cosas y surgen preguntas, ¿no es cierto? La Biblia a veces es un poquito difícil. ¿Pero por qué es difícil? Vamos a verlo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. No es porque ella sea difícil, es que nosotros somos los difíciles. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El crecimiento de una persona equivale a su buena dieta. El niño crece bien si tiene una buena dieta. Cuando un niño nace, usted no prepara un casado para darle de comer a ese niño. El niño necesita leche, no puede recibir nada más y va a tener que comer eso durante todo un gran periodo de su vida. Y cuando viene la comida tiene que ir poco a poco. Ahora que comemos, usted sabe que disfrutamos la comida porque hemos aprendido a comerla. Hay cosas que a usted no le gustan, hay cosas que a mí no nos gustan porque no nos enseñaron a comerla. No es que simplemente el paladar no le gusta, es que no le enseñaron a comerla. Si usted busca las comidas típicas en otros países, usted diría, yo jamás como eso. Pero los niños lo comen con mucha alegría porque les enseñaron a comer eso. Muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos el problema de que solo comemos lo que nos enseñaron a comer. Y si algo no me gusta, lo rechazo. No quiero comerlo. Entonces ya eso no es, yo no estoy siguiendo la palabra de Dios con eso. A veces es amarga la palabra de Dios en nuestra vida. A veces no es tan fácil, es como cuando nos ponen a comer un poco de ensalada verde, ¿verdad? No queremos comer ensalada verde. No sabe tan rico como un trozo de carne, pero necesitamos comer ensalada verde y ojalá con menos aditivos, ojalá sin mucha cosa encima. Entre más natural mejor, pero no sabe tan rico porque no nos enseñaron eso, porque no aprendimos a hacer eso. Y es lo mismo con la palabra, a veces es tan complicado, pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo. La otra marca, la número 3, es que no tiene un nombre la iglesia. Después les voy a explicar el asunto de los nombres y también el nombre que ha venido por muchos siglos, los nombres que hemos tenido a través de los siglos. Pero realmente la iglesia no tiene un nombre en sí, un nombre específico. No se llama iglesia evangélica tal, no se llama iglesia bautista tal, no se llama... Ese no es el nombre de la iglesia. ¿Cómo la llamó Jesús? ¿Recuerdan Mateo 16, 18? Edificaré mi iglesia. Ahora, si yo tengo la iglesia de Cristo y yo llego a un lugar donde está la doctrina de Cristo, yo debería pensar en eso como la base central de mi comunión. No tanto lo que está afuera, no tanto lo que es tradicional, sino la doctrina básica
de lo que enseñamos, de lo que se aprende, la doctrina de las Escrituras. Apocalipsis 22, 16, el apóstol Juan dice lo siguiente. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las, no usa el singular. Vea que usa el plural. Porque cuando la Biblia habla en singular de iglesia, habla de una institución. Pero realmente en la Biblia son iglesias. Y Él mandó esto a las iglesias de Cristo. Las iglesias de Cristo deben tener una doctrina, Cristo es su fundador, la Biblia es su única norma de fe y su énfasis es el término iglesia. Somos una iglesia, no somos un club, no somos una sociedad, no somos una asociación, no somos un ente gubernamental, somos una iglesia. Si en algún momento, y esperamos en Dios que nuestros corazones sigan fieles y Dios no nos permita eso, pero si en algún momento viene persecución y viene angustia y nos echan de este lugar y nos quitan las propiedades, como han hecho en muchos lugares, ¿se terminó la iglesia? ¿Se acabó la iglesia? No. Es más, si ustedes y yo, todos juntos, decidimos que el otro domingo nos vamos a reunir en un parque para que todo el mundo nos vea, le aseguro que ahí está la iglesia. Este edificio no es la iglesia. La iglesia son las personas. Si yo no entiendo eso, si yo todavía sigo pensando que la iglesia es una serie de normas y reglamentos a seguir, voy a tener un montón de conflictos. La iglesia le pertenece a Jesucristo y es un cuerpo. Y como iglesia debe caminar junta. Va a tener conflictos y va a tener problemas de muchas índoles, pero la iglesia de Cristo es una iglesia que se mantiene unida y cree que es iglesia. Hermanos, es una iglesia. Por eso tenemos que aprender que la parte legal no es importante en nuestras iglesias. Lo que funciona en nuestras iglesias es este libro, con o sin ley humana. La iglesia es iglesia. Muchas iglesias en muchos lugares lo cierran porque no tienen los recursos para pagar o para poder tener el permiso de funcionamiento. Y entonces algunas personas se sienten tan mal porque les quitaron el edificio que dejan de reunirse. Ustedes saben que la iglesia no puede dejar de reunirse. La iglesia tiene que seguir reuniéndose. Pero la iglesia no necesita un edificio. Ahora, no estoy diciendo que seamos anarquistas con la ley, si podemos hacerlo hay que hacerlo, pero cuando hay persecución, cuando hay algo en contra de la iglesia se tiene que seguir reuniendo. En los países comunistas existe lo que se llama, por ejemplo, en el caso de muchas partes de Europa, existe lo que se llama la iglesia subterránea. No sé si lo han escuchado. ¿Saben por qué se llama la iglesia subterránea? Porque se meten en las cloacas de las ciudades para adorar a Cristo, porque está prohibido tener a Cristo. Y eso hacían muchos cristianos. En otros países, como en los lugares musulmanes, los hermanos salen al desierto y caminan kilómetros para meterse a una cueva y poder adorar a Cristo allí. Y ellos tienen que hacer rutas porque los persiguen. Entonces, un domingo salen para un lado, otro domingo se van por el otro. Algunos tienen que caminar más en un domingo, otros caminan menos. Y tienen que estar tratando de tener creatividad de cómo escapar, pero llegan a reunirse como iglesia y ellos son iglesia, a pesar de que toda la sociedad está en contra. Porque la iglesia es Cristo quien la ha fundado. Nosotros somos iglesia. Y usted y yo, hermanos, tenemos que entender que somos iglesia. Cuando damos una opinión, cuando damos una sugerencia, lo hacemos en beneficio de la iglesia. Tengo que pensar en toda la iglesia, no en una persona. Por eso es que a veces surgen los conflictos, porque las personas no están mirando
el global de la iglesia. Están mirando solo lo que piensan que se debe hacer. Los líderes, los guías, tenemos que pensar en todo el marco de la iglesia. Y eso a veces hace que no podamos satisfacer a toda la gente, ni podamos seguir lo que todo el mundo dice. Porque la iglesia es todo un cuerpo. Cristo es el dueño de ella. Y tenemos que pensar en todo ese cuerpo, no solo en una cosa. Y a veces la gente solo piensa en una cosa. Tenemos que pensar en el margen de la iglesia. Lo otro que vemos, la cuarta marca, es que es una iglesia congregacional. Yo discuto un poquito con el asunto de la democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo. No estoy quitando que la iglesia tenga autoridad de tomar ciertas decisiones, no estoy quitando eso. Pero el término democracia abre demasiado el abanico y le quita a Dios autoridad. Y tristemente muchas iglesias empezaron a practicar la democracia, en nuestro país ha sucedido, y con la democracia comenzaron a perder doctrinas, valores, principios, objetivos, y hoy ya no existen, son otra cosa. Ya no tienen ni la doctrina, ni la práctica, ni el conocimiento de Dios. Se desviaron por completo, porque existe un problema en la democracia. Y usted lo ve cada vez que hacemos votaciones presidenciales. ¿Por qué a veces queda quien no queremos que quede? ¿Por qué a veces quedan en el gobierno las personas que usted dice, es que él no tiene capacidad? ¿Cómo quedó? Porque esa es la democracia. La gente se mueve por lo más popular. No lo hace por convicción. El montón de gente que vota por una cosa, a los meses está reclamando de por qué están haciendo mal las cosas. Porque no pensaron. Y hubo toda una euforia, que es lo que hace la política, hace toda una euforia y todo el mundo se inclina por esa euforia. Ese es el problema de la democracia. El problema de la democracia es que no se puede llegar a conducir de manera verdadera. ¿Recuerdan cómo crucificaron a Cristo? Por democracia. Está la multitud y le pregunta a Pilato, ¿qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Los fariseos incitan a toda la multitud diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y comienza la euforia, crucifícalo, crucifícalo. Los 5,000 que comieron el pan y los peces, los 4,000 que también alimentó, las personas que fueron sanadas de lepra, gritaban allí, crucifícalo, movidos por la euforia, porque eso es la democracia. Pero cuando hablamos del principio bíblico, de que la iglesia va a tomar decisiones porque la iglesia respeta este libro, no habría problemas, porque seguimos la palabra de Dios, seguimos lo que Él dice. Entonces, si el pastor dice algo que no es bíblico, no se levanta la gente con argumentos filosóficos. ¿Cómo se levanta la gente? Pastor, este libro no dice eso. No argumentos filosóficos. Este libro. Si sucede algo en la iglesia y hay que corregir, se usa este libro. Porque esta es la norma de fe de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, de la iglesia de Cristo. No podemos cambiar eso. ¿Y cuántas veces lo que hacemos es manejar otra cosa, como el principio de gobernación en la iglesia? Tenemos que tener conciencia de lo que significa ser una iglesia. La quinta marca es que los miembros se componen únicamente de personas salvas. Y esto, hermanos, ha sido una confusión bastante grande alrededor de muchas iglesias. Porque nosotros no sabemos quién realmente tiene el corazón en Cristo y quién no. Solamente buscamos ciertas cualidades. Pero cuando la Biblia habla de una iglesia, habla de una persona salva que la compone. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos frutos de arrepentimiento. Es lo que nos queda. Testimonio de cómo vive. Por ejemplo, nosotros los pastores conocemos a las ovejas conocen a su pastor.
¿Qué es lo que uno se fija o qué es lo que uno tiene que fijarse en las personas? La gente que no viene, digamos, a la cena del Señor, que es miembro de la iglesia y no viene a la cena del Señor, nosotros nos damos cuenta y preguntamos en el corazón, ¿por qué no viene a la cena del Señor? ¿Por qué falta a la cena del Señor? ¿Qué está pasando? Porque la cena del Señor es la que define mucho mi membresía. Si yo tengo fidelidad a Dios, yo asisto a la cena del Señor, yo quiero tener comunión con la iglesia. Yo quiero estar cerca de la comunión de la iglesia. Pero si yo tengo algo mal en mi vida, voy a huirle a la cena del Señor. Más si yo sé ciertos principios bíblicos, ¿verdad? Que me dicen de la cena del Señor. La cena del Señor es esencial, igual que el bautismo. No puedo aceptar a gente, o no podemos, aceptar a gente como iglesia, ni yo puedo recomendar gente a la iglesia que no tienen un bautismo bíblico. No se puede hacer eso. Bautismo bíblico y conversión real en el corazón. Es importante eso para poder poner a una persona dentro de una membresía. Entonces comenzamos a conocernos, comenzamos a vernos, vemos cómo es la persona, su fe, su entrega al Señor y podemos decir sí, vamos a hacer el proceso de la membresía. Porque es membresía de personas salvas y no está en un libro legal. Eso es algo que está delante de Dios y se maneja de otra forma. Los libros legales son asunto del gobierno, y tenemos que tenerlos, pero no es eso lo que hace una iglesia. La iglesia es gente salva, gente que ha nacido de nuevo. La iglesia también tiene solo 2 oficiales, pastores y diáconos. 1 Timoteo 3, del 1 al 16, se mencionan muchas veces. Solo hay 2 oficiales. Cuando ya se añade algo más, ya no está el gobierno de la iglesia. ¿Por qué tiene que ser solo 2 oficiales? Porque la mayoría de las cosas que se hacen son bíblicas. Entonces solamente se deben ejecutar. Cuando se tiene que tomar una decisión, por ejemplo, material, consultamos a la iglesia. No necesitamos un comité para hacer eso. La iglesia puede tomar decisiones. La iglesia puede hacer todo eso. La iglesia debe tener voz. Pero, como dije, no una iglesia meramente democrática. Tiene que ser teocrática, guiada por el gobierno de Dios, por la palabra de Dios, por lo que Él dice. Para concluir con las que me hacen falta, las 3 marcas, quiero mencionarles que una persona, una iglesia, hace el bautismo correcto. Por eso nuestras iglesias tienen una pila, un bautisterio o una piscina, como le quiera llamar. Nosotros tenemos aquí la nuestra. Porque cuando alguien se cree en Cristo, lo tenemos que bautizar y lo tenemos que sumergir. La palabra bautismo significa sumergir, introducir completamente en el agua y no tiene otra connotación. Cuando alguien por alguna razón fue bautizado diferente y tal vez no lo sabía, se le informa y él cuando lo aprende, él puede solicitar un bautismo correcto. No habría ningún problema con eso. Pero la iglesia verdadera predica el bautismo por inmersión y un bautismo de identificación. La persona no se bautiza solamente por bautizarse. Es responsable de lo que hizo y Dios va a demandarle por lo que hizo. Tiene un plan financiero que es un plan de diezmos y ofrendas y cada hermano es responsable voluntariamente de dar los diezmos y las ofrendas. 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y Hebreos 7 del 1 al 5 nos habla de los diezmos como la iglesia los debe dar. Lo van a estudiar, no se lo voy a mencionar. Hebreos 7 del 1 al 5, allí es donde está la base central del diezmo de la iglesia. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Qué es lo que debe tener el corazón de una persona cuando da el diezmo? No es el diezmo para el pastor. Hermanos, el diezmo no es para el pastor. El diezmo es para la iglesia, para la obra de Dios. El pastor debe tener un salario, eso lo dice la Biblia, pero no los diezmos. Los diezmos son de la iglesia. Y debe preservar íntegramente sus finanzas. Debe ser transparente en sus finanzas. Las últimas 2 marcas es que la iglesia no hace luchas carnales.
siempre las hacemos espirituales. 2 Corintios 10:4. Si tenemos conflictos con un vecino, tenemos conflictos con alguien que nos ataca, nosotros no buscamos, aunque podemos asesorarnos, pero no buscamos lo legal para saber cómo hacerle daño a alguien. Tenemos que asesorarnos, como dice el apóstol Pablo, pero tenemos que saber que nuestras armas son espirituales y tenemos que orar mucho al Señor en cada cosa y esperar que Él nos dirija en eso. Es para destrucción de fortalezas. Nuestras armas son espirituales. Y por último, la iglesia nunca se mezcla con el Estado. Si algún día en esta iglesia un político se pone en este púlpito, ya dejó de ser una iglesia santa del Señor. Porque este púlpito no fue puesto para política, ni fue puesto tampoco para hacer una promoción general. Fue puesto para que Cristo sea predicado y para que el Evangelio sea predicado. Para eso fue puesto el púlpito. Entonces está separado de la iglesia y el Estado completamente. Para terminar, hermanos, la otra semana vamos a ver un poquito sobre la historia, pero todo esto se puede observar a lo largo de la historia, cómo las iglesias se han mantenido en ese margen. Desde que Cristo fundó su iglesia hasta nuestros días, se ha mantenido la iglesia mostrando esto. Y han tenido muchos nombres, se han llamado de muchas maneras, llegaron a ser conocidos de muchas formas. Un nombre que comenzó a ser muy popular fue el de Anabaptista y llegó a ser una parte importante en toda la historia de las iglesias, pero hubo otros nombres. Ahora, hay algo interesante con esto, hermanos, y con eso quiero ir concluyendo. Quiero mencionarles, para que no quedemos con esa parte allí, tal vez la otra semana lo explico un poquito más, pero Costa Rica tuvo la primera iglesia no católica en 1864. En 1864 se establece la iglesia del Buen Pastor, la que está en San José. Esa es la primera iglesia no católica, es una iglesia interdenominacional, se reunían todas las denominaciones no católicas allí. Y en el año 1865 se hizo anglicana. Después de esa viene la iglesia bautista jamaiquina, que se establece en 1888, la iglesia wesleyana en 1894 y la iglesia anglicana en 1896. Pero antes de ellas viene la misión centroamericana, que no es una iglesia, es una misión. Viene en el año 1891 y viene con William McConnell. William McConnell entra por Limón, ¿verdad? Y al primero que se topa él es a un pastor en Limón, que es el pastor de la primera iglesia bautista en Limón. Y ellos establecen una amistad. Esta iglesia tiene 3 misiones. La iglesia bautista tiene 3 misiones en Costa Rica. Tiene una en Turrialba, tiene una en la zona de yendo hacia Panamá, no recuerdo bien el nombre, y tenía otra al otro extremo. Pero no tenía plata, era muy pobre. La misión centroamericana sí tenía dinero. La misión centroamericana no tiene denominación. ¿Ok? Recuerden que el postulado de Cyrus Scofield, que era congregacional, decía evangélica, evangelística, no denominacional. Él no tenía denominación. Después se hizo una denominación, pero no debería haber sido. No era denominacional. Y estas misiones comenzaron a trabajar llevando el evangelio. ¿Sabía usted que el hermano jamaiquino, un hermano jamaiquino, que casi nadie lo conoce, que casi nunca se menciona, y en ninguna historia se menciona, caminó casi 6 meses de Limón para llegar a Turrialba, porque no había camino. Todavía el tren no estaba bien establecido. Entonces venía por trillos entre la montaña a pie y pasó momentos difíciles, complicados, hasta que logró llegar a Turrialba. Y él logró tener allí su primer iglesia hispana, tratando de llevar el evangelio. Luego regresó a Limón, pero no pudo sostener esa travesía
Y gracias a Dios, pues, estaba William McConnell y estaba William Lelacher, que era otro misionero, y ellos pudieron fortalecer las misiones en Costa Rica. Y así surgió todo eso, pero traían marcas. Las iglesias centroamericanas al inicio tenían un principio, y tengo por allí el estatuto principal del año 1870 y algo, donde establecían 10 marcas muy similares a esas, de cómo debía ser una iglesia de Cristo. Y esto se olvidó en la historia. Y nosotros hemos tratado de preservar la historia. Y nuestras iglesias lo han intentado hacer. Pero eso produce siempre conflictos, como en todo. Pero Dios ha sostenido su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a mantener las doctrinas de Dios y del Señor, su palabra, en nuestra vida? ¿O no estamos dispuestos a hacerlo? Como iglesia tenemos que enfrentar muchas cosas. Si pasara la ley de la ideología, hermanos, la iglesia no puede aceptar esa ley. Y si la ley se promueve en Costa Rica, nosotros no podemos aceptarlo. Como iglesia no podemos hacerlo, porque no somos una iglesia sujeta a una ley. Somos la iglesia de Cristo, sujeta solo a esto. Y la Biblia es la palabra de Dios y es la única que nos dice cómo debemos vivir. Así que, si queremos ser parte de la iglesia de Cristo, debemos cumplir esos requisitos. Como personas, creer en la iglesia de Dios. ¿Crea usted que realmente tenemos una iglesia congregacional? Una iglesia que puede aprender a caminar con la palabra de Dios. No democráticamente, no políticamente, sino con la palabra de Dios. Cuando algo no nos parece, podemos ir con el libro de Dios y decir, no me parece porque el libro de Dios dice esto. Tengo esa capacidad de hacerlo. Una buena interpretación bíblica y tener el corazón abierto para escuchar lo que Dios dice en su palabra. La otra semana vamos a ver un poquito más de historia y de lo que vivieron muchas iglesias, lo que surgió en la historia y lo que nos ha dado también una forma. El hecho de no aplaudir en nuestras iglesias tiene una causa y es una causa histórica, bien fuerte, que mucha gente no ha conocido. Y por esa razón se ha ido perdiendo esas identidades. Pero usted va a ver cómo Dios ha sostenido su iglesia hasta ahora. No ha sido la Reforma, ni ha sido el catolicismo, ni ha sido ninguna otra. Las iglesias de Cristo son independientes y han permanecido hasta nuestros días. Y creo que seguirán hasta que Cristo venga. Póngase sobre sus pies para orar. Y dar gracias al Señor porque tenemos el testimonio no solo de la palabra de Dios y de las doctrinas, sino que tenemos también una gran nube de testigos, de personas que han testificado por muchos siglos de lo que es Cristo y a nosotros nos corresponde tomar esa antorcha y seguir predicando lo mismo.